Buenos días. En esta primera semana del módulo vamos a ver básicamente dos temas. Los Incoterms y la documentación que habitualmente estamos utilizando en el comercio internacional, las transacciones de comercio internacional. En cuanto a los Incoterms, básicamente es, digamos, unas reglas o normas ideadas por la Cámara de Comercio Internacional que posicionan la mercancía, digamos, en un punto, y a partir de ese punto o hasta ese punto, comprador y vendedor definen cuáles son los gastos inherentes a cada uno y cuál es la responsabilidad y los riesgos que corresponden. Lógicamente los Incoterms son cada vez más y más importantes y se utilizan más y más fundamentalmente para evitar problemas derivados de la propia, digamos, la mala explicación, digamos, en los contratos de los términos de entrega de la mercancía. En ese sentido, la versión 2010, que es la que actualmente se está aplicando, editada y desarrollada por la Cámara de Comercio Internacional, contempla 4 posiciones de entrega y a su vez, dentro de esas 4 posiciones de entrega, una serie de suposiciones hasta un total de 11 diferentes Incoterms. Los Incoterms básicamente que están reflejados son posición de entrega E, posición de entrega F, posición de entrega C y posición de entrega D. El E es en fábrica, el F es básicamente en origen, digamos sin flete pagado o sin transporte pagado, el C es en origen también, pero con flete pagado, y el caso de D es en destino. A su vez hacen mucho hincapié en distinguir aquellas posiciones dentro de las 11 que corresponden a transporte marítimo específicamente y todas las otras, que serían 7, que corresponden a transporte multimodal. Para hacer digamos, la cuestión rápida, porque después ya lo veremos con detalle en las clases, en transporte marítimo están definidas 4 posiciones, no han variado de las que ya existían, que son FAS y FOB en posición F y CFR y CIF en posición C. Respecto al tema de la utilización de Incoterms, se hace mucho hincapié en esta nueva edición de la Cámara de Comercio que se utilicen bien los Incoterms. Es decir, cualquier medio de transporte que se utilice, salvo que sea marítimo, debe de utilizar un medio de transporte, un Incoterms utilizable en transporte multimodal, de forma manera que aplique a su utilización, como su propio nombre indica, por tierra, mar y aire sin ningún tipo de problema, mientras que dejar los marítimos estrictamente para aquellos que van de puerto a puerto, o sea, multimodal puerta a puerta y transporte marítimo puerto a puerto. Obviamente vamos a averiguar y vamos a comentar y vamos a decidir cómo se elige el Incoterms más correcto para utilizar en un contrato en función de la relación que tengamos de compra-venta con nuestro, digamos, cliente, comprador, por un lado. Y luego, por otro lado, vamos a ver la importancia de que eso quede claramente especificado y aceptado entre comprador y vendedor en el contrato de compra-venta. Bien. Vamos a, justamente al hilo de eso, repartir y calcular el reparto de costes entre vendedor y comprador para, digamos, esas operaciones, y vamos a desarrollar y analizar los riesgos asumidos y la transmisión de los mismos en función de cuál sea la diferente posición de entrega. En cuanto a la documentación, vamos a comentar todos aquellos documentos que más se utilizan en comercio internacional. Y sin duda alguna vamos a no solamente comentar todos ellos, sino especificar y explicar para qué sirven, cuáles son los formatos de los más importantes que se están utilizando, incluso entrar en el detalle de cómo se rellenan algunos de ellos. Creo que es imprescindible que conozcamos bien la documentación utilizada en transacciones internacionales, dado que es herramienta necesaria para 3 cosas. La primera de ellas, importar o exportar la mercancía, sin duda alguna. En segundo lugar, nos va a servir de parte para que el que, digamos, recibe la mercancía pueda, en algunos casos, acreditar la propiedad de la mercancía. Y, en tercer lugar, en muchos de las transacciones, el medio de pago va a estar en muchos casos sujeto a condicionantes derivados de los propios documentos que amparan las mercancías que se están transaccionando.
En ese sentido, los documentos los hay en dos grandes bloques: documentos comerciales y documentos financieros. Los documentos comerciales son aquellos que básicamente, tienen relación con los diferentes o con todos los aspectos de la operación comercial. Vamos a empezar a comentarlos uno a uno, repito, aunque en detalle los comentaremos cuando toque. De transporte, conocimientos de embarque. Conocimientos de embarque en todo su sentido: embarque marítimo, embarque aéreo, embarque ferroviario y embarque por carretera. De seguro, las pólizas de aseguramiento, básicamente de transportes, tanto transporte interior o inland como transporte exterior o marítimo o aéreo o lo que sea. ¿De acuerdo? Eso es póliza de transporte, tanto inland como outland, pues lógicamente van a tener una importancia reseñable, dado que es la forma por la que yo aseguro la mercancía contra los riesgos que puedan derivarse de las diferentes operaciones de manipulación y transporte de la misma. Para aduanas. Aduanas implica que la mercancía tiene que pasar una aduana, bien sea de importación o de exportación. Necesito tener un certificado de origen. Ese certificado de origen, sin duda alguna, me va a permitir tipificar la mercancía y asignarle en función de ese origen un determinado código o arancel de importación. Y ese arancel de importación va a hacer que probablemente pague menos derechos arancelarios o más en función de cuál sea el origen. O por tanto, el certificado de origen es un documento tremendamente importante. Por otra parte, para el paso físico de la aduana nos hace falta tener un documento importante, para mí el más de todos ellos, que es el DUA, el documento unificado administrativo o de aduanas, depende de cómo se le quiera llamar, que en definitiva es el documento en el cual se refleja toda la operación de una manera muy resumida y permite, a la gente de aduanas supervisar y darle el visto bueno a esa mercancía para que salga, del país correspondiente o entre al país correspondiente. En cuanto a los documentos de información, estamos refiriéndonos fundamentalmente a todos aquellos documentos o certificados que nos van a ser necesarios para acreditar o demostrar determinadas cosas al comprador, al vendedor o a las autoridades aduaneras. Van a ser certificados de fabricación, van a ser certificados de calidad, sanitarios y fitosanitarios, algunos certificados especiales que, repito, van a permitirnos concentrar, la información específica de la mercancía que estoy, transaccionando. Por último, los documentos administrativos, básicamente me estoy refiriendo a la lista de contenido o packing list, que es la relación pormenorizada de todo aquello que se está enviando, y la factura comercial, que es la expresión material de todo aquello que se ha enviado puesto, en una factura con unos precios unitarios y unos precios totales, que en definitiva va a ser la factura que me va a permitir después, cobrar la mercancía pertinente. En cuanto a los documentos financieros, son de apoyo, no son documentos financieros al uso, pero son de apoyo y por lo menos hay que citarlos porque son parte de los documentos que también voy a utilizar. Estamos hablando básicamente de letras de cambio, pagarés y algún otro instrumento financiero o documento financiero similar.